Jorge Rodríguez es bancario, pero además es el secretario general de la bancaria en Río Negro. Y con él vamos a hablar de cuestiones vinculadas a la mirada que se tiene desde el sindicalismo, desde el gremio y de este sector tan particular del trabajo respecto de las cuestiones económicas que hoy imperan en Argentina. Muchas gracias por estos minutos, Jorge, muy No, por amable. favor, al contrario, gracias a vos, Agustín. Son meses de mucho cambio, digamos, un cambio muy, iba a decir drástico, no sé si ese es el término, pero digamos, muy pronunciados desde el 10 de diciembre a esta parte con el triunfo del macrismo a nivel nacional. Me parece que la de ustedes es una mirada crítica, de hecho trasciende lo particular porque como institución gremial está en el medio de un plan de acción. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen respecto de lo que está pasando hoy en Argentina, Jorge? Bueno, realmente es una mirada que en principio causa preocupación. Preocupación porque todas las medidas de gobierno que se han venido tomando del 10 de diciembre en adelante no han hecho otra cosa que afectar a los sectores medios y bajos, expresado en términos generales, particularmente a los trabajadores, a los asalariados, a quienes tienen un ingreso fijo. Pues fíjate, una de las primeras medidas que toma el gobierno es la devaluación, ¿no? Titulada por parte del gobierno como un sinceramiento. Pero si bien es cierto que era necesario sincerar algunas cosas, no era necesario sincerar el tema de los salarios, el tema de las fuentes de trabajo, cosas que estaban bien, digamos, ¿no? Porque si no, no se entiende por qué motivo se devalúa en un 50% el salario de trabajador y paradójicamente y en forma simultánea se reduce en 3.300 millones de dólares en concepto de impuestos que tributaban las 10 empresas mineras que explotan esa actividad en nuestro país, con el agravante que ahora se le permite poder sacar al exterior a sus casas centrales el 100% de la rentabilidad que le genera la actividad dentro de nuestra institución, es decir, para unos sí, para otros no. Por otro lado, en comparación a esto también, sí se da una salida con el tema de las retenciones. En definitiva, yo creo que han sido beneficiados en todos los sectores donde se concentra la economía y ha habido claramente un perjuicio a los trabajadores, no solo por la pérdida de salario, sino por la pérdida de una importante cantidad, miles de fuentes de trabajo, y con el riesgo de otras tantos miles más, ¿no? En el caso nuestro del sector bancario estamos en serio riesgo y esto forma parte de las paritarias que estamos desarrollando por estos días, ¿no? Pedirle al gobierno nacional en su función de preservar los intereses de los 40 millones de argentinos, qué es lo que tiene pensado para los 2.000 trabajadores del Banco City al momento de concretarse la desvinculación del mercado financiero minorista de este banco, tal como lo ha hecho saber públicamente. Es decir, de 2.100 trabajadores que tiene este banco, esa nueva actividad mayorista la cubriría solamente con 100 trabajadores. Entonces, estas son las cuestiones que está generando este modelo, este nuevo contexto político y económico y que nos está afectando seriamente. Es harto similar a lo que nos tocó vivir en la década del 90, ¿no? Bueno, esperemos que en algún momento, por lo menos desde la oposición, logren poner un límite a esta avanzada, esta fuerte avanzada que están teniendo sobre la clase media y la clase baja. No vamos a hablar de politización, pero hay una suerte, se comparte esto que hay también una suerte de partidización de la actividad gremial. Me imagino que muchos que lo escuchan dirán, bueno, pero a lo mejor Rodríguez lo que está planteando es un retorno, un regreso al modelo kirchnerista. ¿Hay una visión partidaria también de la política en nuestro país? No, lo que pasa es que, bueno, se le ha dado la denominación de modelo kirchnerista. En realidad, lo que nosotros pretendemos es que cualquiera sea el modelo tenga la atención y la mirada puesta permanentemente sobre quienes más necesitan de un Estado presente. Y la verdad que hasta ahora lo que viene sucediendo es exactamente todo lo contrario. Con el anterior gobierno, nosotros, en el caso de los trabajadores bancarios, de 40.000 trabajadores bancarios que habíamos quedado reducidos como consecuencia del modelo de los 90, que definitivamente en aquel momento los actores de la economía de aquel momento son los mismos que están hoy, ¿no? De 220.000 trabajadores bancarios que éramos en el año 91, quedamos reducidos al año 2003, 40.000. Desde ese entonces hasta hoy, los bancarios estamos en el orden de 120.000 trabajadores. Es decir, algo pasó en el medio para que se acrecentara el sector en 80.000 fuentes de trabajo. Recuerdo que en el año 96 el ingreso de un trabajador bancario inicial estaba en el orden de los 600 y pico de dólares, no recuerdo cuánto era el pico, pero 600 dólares redondiemos. Hoy está superada esa cifra aún de la devaluación.
aún teniendo en cuenta la devaluación que hubo, en algo así como un 50% más que esa cifra. Quiero decir, evidentemente hubo otro contexto político, pero fundamentalmente otro contexto económico que nos permitió a los trabajadores poder tener este nivel de salario, pero fundamentalmente tener las fuentes de trabajo, que es, por lo menos desde mi modesto punto de vista, es la actividad primaria que debe tener una organización de las características de la nuestra, ¿no? La actividad bancaria, uno se equivoca cuando plantea que la actividad bancaria está fuertemente asociada, digamos, a un sector de servicios, pero a su vez vinculado con las economías y con la producción. Que si está vinculado, necesariamente debería estar vinculado. Bueno, el deterioro de las economías regionales, ¿cómo se explica, digamos, esta mirada sectorial, teniendo en cuenta también el deterioro de las economías regionales, que son buena parte de la razón de ser de la actividad bancaria? Yo creo que este fue uno de los problemas del gobierno anterior, no haber atendido precisamente los procesos económicos puntuales de cada región. Y pensar que desde este gobierno se va a hacer lo que esperábamos del otro y no lo hizo, creo que nos va a suceder exactamente lo mismo. No nos olvidemos que, volviendo a lo que te comentaba en el tramo anterior, los actores económicos de aquel momento, que son los mismos actores económicos de hoy, fueron los responsables de destruir toda esa banca regional y la banca de fomento que estaba distribuida a lo largo y ancho del país. Recordarás vos la existencia de bancos como el de Coronel Dorrego, Banco de Torquín, el Banco de Roca Cooperativo, el Banco Vallemar, el Banco Busi, el Corbanca, bueno, un sinfín. Podríamos décadas atrás, ¿no? Tendríamos, y precisamente del año 96, 95, sí, correcto. Digo, pero bueno, poco podemos esperar de los responsables de aquel desastre de la década del 90. Es decir, recordemos que hoy la economía está en manos de Federico Sturzenegger, el procesado presidente del Banco Central de la República Argentina por el descalabro que produjo con el megacanje en el 2001. Está manejado por Carlos Melconian, porque bueno, me parece que al momento de tener que emitir un voto, uno debería saber quiénes son estas personas y cuáles son sus antecedentes. Bueno, hoy están como nuevos actores en la economía de nuestro país. Nosotros precisamente ahí también tenemos un problema puntual dentro del Banco de la Nación Argentina, donde hay las empresas satélites que tiene el Banco de la Nación, donde han habido también despidos. Todo va en función del ajuste, ¿no? Así que esta situación afecta seriamente a los trabajadores en general, pero lo que estamos hablando puntualmente a los trabajadores. Pero también afecta a las economías regionales. Vos fíjate el caso puntual que tuvimos en el año 96, marzo del 96 para ser más preciso. La provincia de Río Negro pierde a manos de los liberales, tanto en la provincia como en la nación, pierde la principal herramienta financiera que tienen los actores económicos de esa provincia. Cuando digo actores económicos, digo el turismo en la zona andina, la pesca, la ganadería en la meseta, la fruticultura en el valle como actividad primaria de la economía de Río Negro. Bueno, un sinfín de actores económicos que perdieron esto. Todo el mundo creyó que quienes estábamos en la calle reclamando por el mantenimiento de este banco, del Banco Provincia de Río Negro, lo hacíamos en función de la defensa de nuestra propia fuente de trabajo. Ninguno se le ocurrió pensar que lo hacíamos tan bien como ciudadanos. Y bueno, nadie dijo absolutamente nada, solamente tuvieron que pasar un año y medio o dos para que se comenzaran a dar cuenta qué era lo que habían perdido, porque ya no tenían la asistencia financiera que cada una de las actividades necesita en distintos momentos de su vida económica. Bueno, eso se perdió en el país. Su mirada hacia adelante es de un horizonte negro, lamentablemente, por lo menos la mirada desde el punto de vista de quienes tenemos ingresos fijos. Y esto va a causar perjuicio, está causando perjuicio en el comercio, en la industria. Vos fíjate que la última noticia que recibía yo ayer a través de las redes sociales era la apertura de las importaciones de frutas y verduras. Sin embargo, el compromiso de campaña asumido por el presidente Macri aquí en la zona nuestra era precisamente el cuidado de los productores. Hasta ahora no ha sucedido absolutamente nada de eso. Y a nosotros no es que yo tengo una responsabilidad social también como dirigente, no solamente los intereses de los bancarios, sino como dirigente tengo una responsabilidad con la sociedad y estas cosas también nos interesan, de que la economía funcione. No solamente, no puedo tener una mirada egoísta sobre lo que le pasa o le deja de pasar a los trabajadores bancarios.
La mirada tiene que ser en un contexto general, donde estén contenidos todos los sectores de la vida económica y social de nuestro país. Gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos, Valentín. Hasta pronto. Como verán, este ha sido una audición, un programa, un capítulo de Panorama en donde hubo dos miradas totalmente divergentes respecto de lo que nos está pasando. La realidad es una o no, todo depende del punto de vista. Y aquí mostramos por lo menos dos miradas diferentes. Una manera también de poder ilustrarnos y empezar a comprender cuál es esa realidad que está a la vuelta de la esquina y un poquitito más allá de la vuelta de la esquina, la que nos golpea fuerte en el bolsillo o la que entra a la casa casi sin pedir permiso a través de la pantalla de televisión, como Panorama. Nos vemos en una semana, muchas gracias.